Hola chicos, nada, más vamos a esperar a que terminen de entrar y comenzamos. Bueno, ¿qué tal están? ¿Ya hicieron su examen de fisio? ¿Cuándo es? Ya nos dieron fecha ayer y nos dijeron que va a ser este viernes a las 4 de la tarde. Wow, ¿qué tal? ¿Están emocionados ya? Creo que nerviosos. No se preocupen, este primer examen es el de electrolitos, ¿no? Bueno, como cosas celulares. Ese está bien. Este y el de músculo también tienen que aprovecharlos para sacar más de 8. Y ya, pues no es que en los otros vayan a sacar menos de 8, ¿no? Pero es en los que son más fáciles y puedes aprovechar para sacar más. Este, mm, am, y nada más, bueno, a mí cuando me tocó hacer el mío, pues estudié los apuntes de la doctora y sí leí el Guyton, pero con los apuntes de la doctora sale. Pregunta mucho esto de la ADH, de la regulación y de los aminoácidos y eso. Este, de la, ¿cómo se llama? De la neurohipófisis y de la adenohipófisis y qué almacenan o qué producen y eso. Este, sí, ¿no? ¿Es en ese examen en el que van? Sí, también engloba ese tema. Ah, ok. Pues sí, ese, está bueno, está bueno. Bueno, entonces, me dijo Lili que, les pidió el doctor Girón si podían tener una clase de reacciones febriles y, pues, al cliente lo que pida. Nada, no es cierto. Como me dijeron que necesitaban esa clase, pues la armé. La verdad es que, jamás, bueno, jamás nos habían. Ah, oigan, ya está la clase. Ah, gracias por avisar. Jamás nos habían pedido una clase de reacciones febriles, sin embargo, pues ya la preparé y aquí está. Es una clase muy corta y después ya vamos a continuar con nuestro tema que es de, este, mm, ¿cómo se llama? A ver, es de infecciones de vías respiratorias. Entonces, ya proyecto esto, un momento. Aquí está. Este, mmm, ya está grabando. Como saben, puede mandar su nombre comenzando por el apellido al chat para guardar su asistencia. Y es todo. Ya somos 32. ¿Qué hora es? Bueno, vamos a empezar. De todos modos está grabado. Bien, entonces, los anticuerpos febriles también son llamadas reacciones febriles o aglutininas febriles. Entonces van a ver que tiene diferentes nombres dependiendo del libro que consulten o de a quién le pregunten, ¿no? Pero en general para nosotros casi siempre se llaman reacciones febriles. En esta pequeña presentación vamos a estudiar cuáles son las indicaciones, cómo se realiza esta prueba, el procedimiento y cuidado del paciente y los resultados y significado clínico. Entonces, las reacciones febriles, también llamadas aglutininas febriles, es una prueba que se toma a partir de una muestra de sangre venosa, en donde se buscan anticuerpos para diagnosticar infecciones por riquecias, salmonela o brucela. Y hablamos de salmonela como género, brucela como el género también, y riquecias como el género, porque hay muchos tipos de riquecias, hay riquecias, riquecia riqueci, riquecia cari, riquecia prowazeki, etcétera, etcétera. Entonces, no es una prueba que sea específica para o sea,
que sea de una especie determinada, sino podemos diferenciar por géneros. Entonces, en esta imagen del lado izquierdo, podemos ver cómo se van haciendo estas diluciones y ahorita pues explicamos más o menos en qué consiste. Normalmente los usos comunes de esta prueba, yo he visto que se utilizaba mucho más antes. Ahora ya no se utiliza tanto porque hay otras pruebas que son más específicas y que han logrado pues desplazar esta o reemplazarla porque pues son mejores, ¿no? Entonces, una prueba, digamos, positiva de reacciones febriles no es un diagnóstico definitivo y se tiene que buscar otra prueba como un cultivo u otro examen para definir quién es el agente infectante, sin mencionar que no solamente tienen resultados positivos en infecciones, sino también en otras condiciones hematológicas como la leucemia o los linfomas. Entonces, el diagnóstico y se utiliza para el diagnóstico y seguimiento de enfermedades como salmonelosis, rickettsiosis, brucelosis y tularemia. Y otros usos es las alteraciones neoplásicas, como les dije, leucemias y linfomas, que también tienen resultados positivos. Como les dije, no es muy específica y es poco sensible, entonces sí se puede utilizar, pero es como de estos recursos que no nos van a garantizar un resultado. Entonces, también es importante considerar que muchas cosas pueden afectar el resultado de esta prueba, como un tratamiento antibiótico previamente instaurado. Por ejemplo, si yo tengo un cuadro que es similar a una rickettsiosis, o sea, tengo fiebre y hay un exantema, podemos decidir hacer unas reacciones febriles, pero si yo ya tengo un tratamiento antibiótico, el resultado se va a ver alterado. Y de la misma manera, la temperatura a la cual la muestra sea expuesta va a alterar el resultado. Entonces, primero, estas pruebas, digamos que la prueba en general, una vez que ya se tomó la muestra de sangre venosa, se divide en dos secciones. La primera es que se realiza una fase de exploración en donde se hacen diluciones, como vimos en la imagen primera, y entonces cuando estas diluciones son positivas, o sea, estos títulos de anticuerpos son positivos, se consideran positivos a partir de o mayor a 1/80. O sea, 1/160 ya es positivo, 1/80 es positivo. Menor a 1/80 no se considera positivo. Un momento, ¿eh? Continúo. Entonces, en la segunda fase, los anticuerpos que se detectaron como positivos se van a cuantificar y entonces, a través de la inmunofluorescencia se van a diferenciar, o se va a hacer como la cuantificación de estos. Yo entiendo que ahorita esta explicación no es muy explícita, es solo que no encontré, bueno, es que no quise poner un video en la presentación porque luego se traba, pero mejor ahorita les paso un video de cuáles son los pasos, pero es importante que consideren esto. Primero se considera si es positivo o negativo y después se cuenta qué tan positivo es el resultado. Ok, entonces las utilidades diagnósticas es para salmonelosis, brucelosis, rickettsiosis, tanto las rickettsias de tipo tifoidea y las rickettsias como las rickettsiosis. Cuando estudiemos, ¿cómo se llama? Espiroquetas y todo esto, vamos a estudiar rickettsias. Y bueno, salmonela, si ya vieron mi videito, las enfermedades por el género de salmonela pueden ser tanto la gastroenteritis como la fiebre tifoidea y se puede diagnosticar a partir de unas reacciones febriles. Hace tiempo se consideraba que un resultado positivo o se podían obtener mejores resultados de unas reacciones febriles cuando el paciente tenía más fiebre. Entonces, si en todo el día tenía una fiebre ondulante, es decir, que iba subiendo y bajando, pero seguía siendo fiebre, en el pico más alto de esta fiebre se tomaban las reacciones febriles y se consideraba que era como una mejor prueba, ¿no? Pero ahora ya se sabe que no importa la fiebre,
en el método en el que se tomen va a ser igual de efectivo o igual de específico el resultado. Entonces, estos resultados también se ven afectados por todas las reacciones cruzadas que hay entre los diferentes géneros. Por ejemplo, hace tiempo a mi hermana tenía un cuadro se los voy a describir. Tenía dolor de cabeza, fiebre, náuseas y vómito. Y bueno, eso puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces se le tomaron unas reacciones febriles y en esas reacciones febriles salió un antígeno que se llama como 0,59, no me acuerdo bien. Pero este antígeno está como repetido en varias especies. Entonces puede ser rickettsiosis, puede ser una infección por proteus, puede ser salmonela también. Entonces, este resultado solamente nos dijo, bueno, puede ser cualquiera de estas tres, pero no podemos saber específicamente cuál. Lo bueno es que en su caso ambos agentes tenían el mismo tratamiento y vamos a orientar el diagnóstico definitivo a partir del cuadro clínico. Entonces, por lo que mi hermana tenía, dices, bueno, ella no se expuso, no fue ni a las montañas, ni le picó ninguna garrapata, ni nada, entonces descargamos rickettsiosis y podemos pensar en proteus y decimos, pues puede ser porque por el estilo de vida, un estado de deshidratación, haya desarrollado una infección de vías urinarias. Y ya. Y entonces así es como se puede orientar más el diagnóstico que exclusivamente por unas reacciones febriles. Entonces, cuando lo vean con el doctor pues va a hablar más, yo creo, de las enterobacterias y, y de su utilidad diagnóstica. No sé si ya están viendo enterobacterias. Sí, ya. ¿Ya? Ok. Bueno, entonces, pues ya ven que casi todos los juegos son parecidos, se diferencia mucho en la duración y, por ejemplo, en el cambio en las heces. Entonces, podemos apoyar unas reacciones febriles a partir del cuadro clínico, porque, pues, aunque quisiéramos, el laboratorio no lo es todo. Bien, seguimos. Entonces, ¿cómo se van a valorar o cuáles son los resultados que podemos interpretar? Pueden ser reactivo o no reactivo. Cuando hay IgM reactivo, hablamos que está pasando el organismo por un proceso de infección aguda, es decir, todavía no hay inmunoglobulinas de memoria. Pero cuando hay IgGs reactivas, hablamos entonces de un cuadro, por ejemplo, una infección reciente. O sea, es positivo, pero ya hay memoria. Cuando hay IgGs no reactivos y al mismo tiempo hay IgM no reactivos, podemos hablar de ¿cómo se llama? De un falso positivo. A ver, voy a repetir eso porque creo que no quedó muy claro. Cuando hay IgGs no reactivas y al mismo tiempo hay IgMs no reactivas, podemos hablar de un falso positivo. ¿Por qué? Porque no es lógico que que si se toma durante una fase aguda, haya anticuerpos de memoria, pero no haya anticuerpos de respuesta aguda. ¿Ya? No puede ser como que una cosa pase antes de otra. No sé si quedó esta parte explicada, porque creo que la tabla es un poco confusa, pero ¿sí quedó explicado? Sí. De hecho, te iba a preguntar si eso está un poco como relacionado con lo del periodo de ventana también, si también eso influye. Pues es que este periodo de ventana, bueno, el periodo de ventana no es exclusivo de esta prueba, ¿no? Entonces, puede ser que en este periodo de ventana haya resultados de IgM reactivos y de IgG no reactivos. O puede ser que ninguno de los, o sea, que ambos sean no reactivos, o sea, como resultado negativo, ¿no? Pero a lo que yo me refiero es que no puede haber presencia de IgGs en un evento agudo si no hay IgMs. Porque no sería lógico que hubiera inmunoglobulinas de memoria
y no de respuesta aguda cuando el cuadro clínico nos está diciendo otra cosa. ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, aquí en el último recuadro habla de una infección reciente. Y una infección reciente podemos como detectarla o diagnosticarla a partir de un resultado de IgG elevado hasta 4 veces. O sea, los títulos normales 4 veces elevados. Entonces, hablamos de una infección reciente. ¿Por qué? Porque ya pasamos por esta fase de la respuesta aguda en la que no hay anticuerpos específicos, se generan los anticuerpos específicos, pero digamos que se generan muchos. Entonces llega así al tope y entonces se eleva 4 veces los títulos de anticuerpos y luego van descendiendo con el paso del tiempo. Uh-huh. A ver. Aquí está. Entonces, ¿cuáles son los pasos que se van a, o en los que consta esta prueba? Primero, se tiene que informar al paciente que se va a tomar una muestra de sangre venosa y que no es necesario el ayuno para tomarla. Entonces puede ser tomada en cualquier hora del día. Luego se recolecta la sangre venosa. Después, como cualquier muestra, se aplica a presión, se llena en un tubo, ¿cómo se llama? En un tubo normal de transporte de sangre y al final se lleva al laboratorio. Y ya, y pues en el laboratorio se encargan de hacer estas diluciones para titular los anticuerpos y sacar estas proporciones, ¿no? Superior a 1/80, 1/80, 1/160, etcétera. Puede ser 1/40 cuando son resultados negativos. Y bueno, los resultados positivos, entonces, como ya he mencionado, nos van a orientar a el diagnóstico de salmonelosis, rickettsiosis o rickettsias, pero la manifestación de tipo tifoidea, o bien brucelosis. Entonces, perdón, y en el peor de los casos, obviamente, que se utilizan estas pruebas para el diagnóstico de, ¿cómo se llama? O para la valoración de leucemias o de linfomas. No, como les mencioné, no es tan, pues tan buena idea hacerlas si tienen mejores recursos, pero si es el único recurso que tienen, entonces, pues sí es bueno hacerlo, pero tener muy, muy, muy buena clínica para poder hacer el diagnóstico. Si no, no la hemos estudiado, pero bueno, la tularemia es otra de estas fiebres similar a la rickettsiosis que es adquirida a partir del contacto con animales silvestres, especialmente roedores, y está causada por una bacteria que se llama Francisella tularensis. Entonces, también pueden existir resultados positivos en un cuadro de lupus eritematoso sistémico. ¿Qué es lo que tiene que ver todo esto? Es como los niveles de anticuerpos que hay o de autoanticuerpos que hay que pueden modificar una de estas pruebas. No sé si tengan otra pregunta. La verdad es que es una prueba muy sencilla y que hacen en casi cualquier lugar. Y ¿cómo se llama? Pero el problema es que no es muy específica. Entonces. Dalia, yo tengo una duda. En eso de 1/80, el primer número siempre va a ser 1 y el único que va a cambiar es el segundo. Es decir, o sea, siempre va a ser, por ejemplo, 1/40, 1/80, 1/160, 1/200, 1, siempre 1, o va a cambiar el primer número. No, siempre son esas las relaciones. Cuando hablamos de títulos de anticuerpos, puede ser de cualquier titulación de anticuerpos, o puede ser, por ejemplo, de factor reumatoide, de anticuerpos antinucleares, de anticuerpos en aglutininas febriles, del que sea, siempre las relaciones es como 1/80, o sea, por cada uno, ¿cuántos hay del otro? Así, más o menos. Entonces, 1/40, 1/20, 1/80, 1/160 y así. Se van duplicando. Ok, gracias. Sí, de nada. Ay, no sé por qué. Aquí está. Entonces, les voy a pasar esta diapositiva, pero yo creo que sería mejor que les pasara yo un librito y ahí lo pueden revisar porque pues las diapositivas están muy sencillas, entonces creo que es mejor que consiga yo
un video o un libro y se los envío para que lo puedan revisar. Ya, entonces, ¿quiénes son los más importantes? Salmonella como género, Rickettsia como género y Brucella como género. Uh-huh. Sí, gracias, Bueno, Alia. Sí, de nada. Si quieren que profundice en este tema, la verdad es que no pude hacerlo como, digamos, como usualmente, porque tengo muchas cosas que hacer. Entonces, ya casi todas mis presentaciones las tengo hechas. Entonces, esta la terminé ayer. Pero si quieren profundizar en el tema, me mandan un mensaje y lo terminamos de ver, yo creo, el fin de semana. Digo, el lunes, porque ustedes tienen examen, ¿no? Entonces tampoco los quiero llenar de clases ahorita porque tienen sus exámenes también. Y, bueno, ahora sí, pasamos entonces a las enfermedades de vías respiratorias. Solamente yo creo que nos va a dar tiempo para la introducción y no hay problema, lo terminamos después. Entonces, seguramente ya vieron ya vieron un poco de neumonía, ya vimos faringitis, pero ahora las vamos a ver de manera más específica. Entonces, ¿por qué creen ustedes que es importante estudiar las infecciones de vías respiratorias? Siento que es un problema muy común hoy en día porque por la contaminación, entonces lo primero que afectan es esta parte del cuerpo. También. ¿Y qué más creen que sean muy comunes? Pues por el contagio, ¿no? Creo que es una de las enfermedades que más fácil y rápido se contagian. Claro, porque son de fácil contagio, porque todos estamos expuestos a ellas y a factores predisponentes, como dijo Lili. No sé si está mandando su nombre en el chat o, ok. Ajá. Pero también porque son estacionales. Entonces, podemos decir que a partir del otoño hasta el invierno hay un aumento del número de casos de infecciones de vías respiratorias. Y si consideramos ahorita como el estado mundial, como todo este pánico y la situación sucede por enfermedades de vías respiratorias. Aparentemente únicamente de vías respiratorias, porque después cuando estudiemos como un poco más de COVID y todo esto, pues veremos que es una enfermedad de tipo endotelial, a pesar de que su primera manifestación es una neumonía típica. Pero bueno, entonces, ¿por qué? Porque son comunes, porque nos dan a todos, porque afectan a los extremos de la edad, es decir, personas muy grandes o muy chiquitas. Y porque pueden ser mortales de no ser tratadas adecuadamente. Entonces, estos datos son del 2018 y en México se registraron 24.462.860 casos de enfermedades respiratorias durante 2018 en todo México. Y en Oaxaca se registraron 625.046 casos de enfermedades respiratorias en el año. Y esto es solamente las que son registradas. Ahora no hemos contado las que no son registradas. Entonces, pues es como lo más común, tanto las infecciones de vías respiratorias como de las enfermedades diarreicas son las más comunes en todo el mundo. O sea, no solamente nosotros, y son de las más peligrosas porque cuando no son tratadas adecuadamente, en el peor de los casos, llevan a la muerte. Las vamos a dividir en su estudio de vías superiores y vías inferiores. Entonces, las vías superiores son la cavidad nasal, faringe y laringe. Y de las vías respiratorias inferiores, estudiamos entonces la tráquea y los bronquios y los pulmones. Entonces, hoy vamos a empezar viendo las vías superiores. La primera es la sinusitis. ¿Qué sabemos de la sinusitis? ¿Alguien me puede decir qué sabe? Tanto mitos, realidades, ¿ustedes qué han escuchado de la sinusitis?
Que si te duermes con el cabello enojado te da sinusitis. Ajá, ese es un clásico, ¿no? Que si duermes con el cabello mojado te da sinusitis. ¿Qué más? Hay muchas historias alrededor de la sinusitis. La verdad es que eh, no todas son ciertas. Hay algunas suposiciones que sí son reales porque digamos que atrás tienen la explicación médica o fisiopatológica. Pero bueno, a partir de ya que rompimos el hielo con la sinusitis, podemos avanzar. Está causada principalmente por virus. ¿Quiénes? Rinovirus, nuestro amigo actual, coronavirus, los adenovirus, que son súper comunes, los vamos a estudiar, el virus de la influenza o bien el virus sincitial respiratorio. Entonces, es principalmente viral. Entonces, aquí en esta imagen podemos ver que dice que están ordenados los senos paranasales de acuerdo al orden de la frecuencia en la que van a presentar la sinusitis. Entonces, primero maxilar, luego etmoidal, luego el frontal y por último el esfenoidal. Y aquí se ven en la imagen, ¿no? Primer maxilar, que está aquí localizado como a los costados de la nariz, digamos, obviamente pues mucho más posterior, ¿no? Pero a los costados, luego el etmoidal, que es un poco más superior, frontal, obviamente, en la región frontal, y esfenoidal, que es casi, es lo más posterior de los senos paranasales. A ver, aquí está. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, anormalidades anatómicas, traumas, lesiones anteriores, puede ser malformaciones, del nacimiento, otras infecciones, otras condiciones genéticas como la fibrosis quística, o bien como actividades de la vida diaria, como el tabaquismo. Entonces, ¿alguien me puede decir, esta es pregunta de curiosidad, qué es la fibrosis quística? Bueno, la fibrosis quística... dime. No, solo me acuerdo que aparecía en el libro de 5 Feet Apart y era el exceso de mucosidades en los bronquios o algo así. Más o menos, sí. La fibrosis quística es una enfermedad, es autosómica dominante, en la que hay una... en las células tenemos transportadores de sodio y de cloro, ¿no? Entonces, en la información que codifica para estos transportadores, hay un error y hace que estos transportadores dejen de funcionar. Es decir, van a secretar todo el sodio y cuando el sodio sale, ya vieron en fisio que el sodio atrae el agua. Entonces, en estas células lo que van a hacer es que van a sacar sal y agua y eso hace un moco en las superficies como los bronquios o también en la piel. Estos transportadores pueden no funcionar a diferentes niveles. Puede ser que funcionen un poquito, puede ser que no funcionen para nada. O sea, como que hay diferentes grados. Pero eso es en general la fibrosis quística. Cuando estudiemos pseudomonas, vamos a ver por qué es tan importante la fibrosis quística y a todo lo que nos predispone, además de la sinusitis. Y bueno, el tabaquismo, que pues eso creo que ya sabemos, ¿no? Que es como de las peores cosas que podemos hacer. Y obviamente todo el paso de estas sustancias que son tóxicas van lesionando la mucosa y nos predisponen al desarrollo de diferentes infecciones. Ahora, la rinosinusitis aguda tiene, pues, características de un cuadro agudo. Tiene una duración normalmente menor a 4 semanas. Me parece esta cosa. Menor a 4 semanas, usualmente de origen viral. ¿Por quién? Rinovirus, para influenza y gripe. Y los causantes bacterianos
pertenecen a la microbiota, como Moraxella catarrhalis o Streptococcus pneumoniae. En otros casos, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Serratia, Klebsiella e incluso Enterobacter. Entonces, todos estos agentes a partir de Staphylococcus, Pseudomonas, Serratia, Klebsiella son mucho menos comunes que los agentes virales. Ok, ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos 10 minutos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Las más comunes, la secreción nasal, congestión, dolor facial a la presión, es decir, si presionamos la cara, pues hay dolor facial, cefalea constante, sobre todo en los extremos del día, como cefalea en la mañana o cefalea en la noche. ¿Cuáles son los más inespecíficos? Tos, estornudos y fiebre. ¿Y cuándo podemos sospechar de una infección o de una rhinosinusitis bacteriana? Podemos sospechar cuando hay secreción purulenta, oscura de la nariz, cuando hay odontalgia, es decir, como dolor de los dientes, o bien halitosis, cuando pues hay mal olor como de la cavidad bucal. Iba yo a decir otra cosa, se me olvidó, me distraje, lo olvidé. Bien, ya, hay varias, ok, pero eso es en el diagnóstico. Hay varias formas de diagnosticarla, pero clínicamente así se va a manifestar. Estoy segura de que alguno de nosotros ha tenido un cuadro de sinusitis, por lo menos una vez en la vida, o conocemos a alguien que tiene un cuadro de sinusitis, y es muy clásico que pues tengan la congestión, el dolor facial a la presión y la cefalea. Y muchas veces no se hace algo al respecto porque pues los síntomas y los signos no son tan dramáticos como para llevarnos a una atención médica. A ver, ¿cuáles son las complicaciones? Bueno, las complicaciones se van a originar a partir de la proximidad que tienen los senos paranasales con otras estructuras del cráneo. Por ejemplo, la meningitis o los abscesos epidurales y los abscesos cerebrales. Ya habíamos estudiado los síntomas de la meningitis. ¿Alguien me puede decir cuáles son los 3 signos que vimos en la clase anterior de meningitis? Rigidez de nuca, dolor de cabeza y fiebre. Ok. ¿Shirel? Pues iba a decir algo parecido. Rigidez en la nuca, cefalea y vómito en proyectil. Muy bien, Hassan, muy bien, Shirel. Entonces, ahora, y de los signos que tienen aquí como los nombres chistosos, el signo de Brudzinski. Ok, Miguel Ángel. Sí, iba a decir el de Brudzinski, Cushing y Kerning. Ajá, Kerning. Entonces, en estos signos podemos valorar la rigidez de nuca y considerar la meningitis. ¿Por qué se complicaría un caso de sinusitis? Bueno, pues puede ser por un cuadro que ya no sea agudo, sino sea crónico. Puede ser a partir de traumas, o puede ser de algún evento de inmunocompromiso en el que la infección logra diseminarse. También de la región afectada. Entonces, en esta imagen, aquí está, vemos que no es lo mismo que haya una infección de el seno maxilar a que sea, por ejemplo, esfenoidal o frontal. ¿Por qué? Por la proximidad que tienen con la cavidad del cráneo. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, primero a partir de la historia clínica, lo que ya mencionamos, dolor facial, secreción purulenta, obstrucción y con una duración mayor, que no dure más de 10 a 14 días, cuando hablamos del caso agudo. También se puede ordenar un cultivo bacteriano con un antibiograma y se realiza una aspiración de los senos paranasales. ¿Y qué es lo que vamos a buscar principalmente? Streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenza. Obviamente que a partir de un cultivo bacteriológico pues vamos a encontrar únicamente resultados bacterianos, no vamos a encontrar ningún virus. Y el más específico es la tomografía computarizada de senos paranasales para sinusitis persistente. Hay unas proyecciones que voy a mandaros ahorita, creo que se los mando por WhatsApp. Hay unas proyecciones
en radiología que se emplean para el diagnóstico de sinusitis, que se llaman proyección de Waters y proyección de Caldwell, que son básicamente proyecciones radiológicas como si levantaran así la cabeza y otras como así hacia abajo. Entonces se pueden valorar los senos paranasales y ese es uno de como estándar al momento de diagnóstico, valorar con proyección de Waters o proyección de Caldwell. Entonces, en esta información que está en amarillo dice, debido a que la incidencia de la sinusitis bacteriana es 0.2 a 2%, o sea, es muy pequeña, es importante saber diferenciarlo para definir un tratamiento antibiótico. Si sabemos que el causante casi siempre, o sea, el 92% de los casos es un virus, no tiene sentido que instauremos un tratamiento antibiótico cuando no le va a hacer nada a un virus. Pero si tenemos, por otra parte, cultivos positivos y la clínica de una infección bacteriana, entonces podemos definir un tratamiento con antibióticos. ¿Qué antibióticos? Bueno, podemos hablar de los beta-lactámicos, como la amoxicilina, obviamente con ácido clavulónico para evitar a las beta-lactamasas. La oximetazolina, que esta no es una, ¿cómo se llama? No es un antibiótico, sino se emplea para disminuir como la rinorrea, o sea, como el escurrimiento nasal. Y para disminuir la inflamación y el dolor, pues el uso de nuestros viejos amigos, el paracetamol y el naproxeno. Ok, vamos a empezar con la faringitis, pero voy a detener la grabación porque ya se va a acabar y luego tienen 3 minutos para ir a los pits y regresamos, ¿vale? Sí, gracias, Daniela. Ok. Muy bien. Voy a empezar a proyectar entonces. Oigan, ¿qué creen? Les voy a contar qué me pasó. Yo siempre, no sé, como que nunca quise ver anime ni cosas así, porque no sé, pues me dejé llevar mucho por el estigma. Pero tiene como una semana, creo, o menos, que empecé a ver Naruto. ¿Y qué onda? Está muy chido. Entonces, esto solamente quería contarles que sigo muy sorprendida que me haya gustado tanto. Ya voy como en el capítulo 20 y algo. Entonces, está muy chido. Bueno, después de contarles esta breve reseña de mi vida. A ver, son 18. Debería yo mandar mensaje en el grupo que ya estamos. Voy a mandar. Ya. Ah, ok, gracias. Bien. Y por fin ayer fue mi examen de medicina familiar. Para todos los que me mandaron sus mejores consejos, muchas gracias. Estuvo bien, creo. No sé. Me tocó aprender todo lo de medicina familiar en poco tiempo, pero estuvo bien. Bueno, ahora sí, vamos a continuar. Y bien, entonces vamos con la faringitis. Esta ya la estudiamos. Causantes virales, rinovirus, coronavirus. Causantes bacterianos, Streptococcus pyogenes de grupo A, Fusobacterium, Necrophorum. Y virus menos comunes. Ay, ¿por qué aparece aquí rinovirus y coronavirus? Ok. No le hagan caso a la imagen de la izquierda. Solamente son derecha. Perdón, a la imagen de la derecha solamente es causas virales, rinovirus y coronavirus, causas bacterianas, piógenes o fusobacteria. También puede ser causada por Staphylococcus aureus. Entonces, bueno, esta tablita las dejo aquí, ya la hemos revisado antes. ¿Cuáles son los factores de riesgo
el reflujo gastroesofágico. ¿Por qué el reflujo gastroesofágico? Primero, porque el contenido del estómago, pues obviamente que no está hecho para estar en otras cavidades. Por lo tanto, puede lesionar la faringe y esta constante lesión va a interrumpir las barreras que son parte de la inmunidad innata y entonces nos predispone a desarrollar infecciones. Segundo, porque en este contenido del reflujo pueden contener, o el vómito, por ejemplo, puede contener enterobacterias y estas causar otra patología en un área en la que normalmente no estaría. La exposición, y hablamos de exposición a personas que también tengan el cuadro clínico o a personas portadoras. Y por último, el tabaquismo. ¿Cuáles son las manifestaciones cuando hablamos de una faringitis viral? Bueno, cuando son causadas por rinovirus o coronavirus, hay signos de coriza, que ya habíamos mencionado, que es tener los ojos rojos, rinorrea, estornudos, dolor de cabeza, fiebre ocasional, sin adenopatías dolorosas, es decir, no hay adenopatías cervicales y no hay un exudado faríngeo que se perciba. Cuando es causado por influenza, es de un cuadro más grave y decimos como de mayor intensidad, es decir, más fiebre, más tos, más de todo, mialgias y cefalea. Y otros virus, podemos decir que hay vesículas, úlceras, blanquecinas, fatiga, exantema y mialgias. Cuando veamos los herpes virus, vamos a estudiar que hay algunos que sus primeras manifestaciones son como de una infección, como una faringitis, como una gripe cualquiera, entonces se pueden manifestar de esta forma o bien confundir con un virus que no es, digamos, respiratorio y es un virus del grupo de los herpes virus. Las manifestaciones bacterianas ya las conocemos, el dolor faríngeo intenso, fiebre elevada superior a 38, escalofríos, dolor abdominal, hiperemia y exudado amigdalino, es decir, las amígdalas están muy, muy, muy eritematosas y con un exudado blanquecino y dolor e inflamación de los ganglios cervicales. Entonces aquí lo podemos ver que están hiperémicas y tienen este exudado blanquecino que se ve tan, pues, tan dramático, ¿no? No tendrían que verse así, rositas y normal, y pues se ve completamente irrumpido. ¿Cómo podemos saber si es viral o bacteriana? Bueno, a partir de los criterios de Stentor que ya hemos estudiado, y que los criterios de Stentor son para definir o para detectar un caso de faringitis de tipo bacteriana. Entonces, si no coincide con los puntos de los criterios de Stentor, podemos definir entonces que es de tipo viral. Bueno, estos ya los revisamos, entonces por eso los voy a pasar rápido, porque ya estudiamos los criterios de Stentor y en varias clases los pregunté y ustedes ya se lo sabían al derecho y al revés. Entonces podemos pasar con el siguiente. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, de manera clínica. En algunos casos se puede hacer la detección rápida de antígenos, es decir, como pues una prueba de inmunoglobulinas. Y de antígenos, cuando vimos, ¿se acuerdan cuando vimos las streptolicinas O y S? También esos antígenos se pueden diagnosticar. Bueno, únicamente la O. El cultivo faríngeo en busca de estreptococos del grupo A. Entonces es un cultivo, bueno, un exudado, un cultivo y su respectivo antibiograma y el uso de los criterios de Stentor. El diagnóstico es principalmente clínico y si no, pues entonces podemos utilizar los cultivos que ya mencioné. ¿Cuál es el tratamiento cuando hablamos de la faringitis bacteriana? Pueden ser beta-lactámicos como la penicilina o bien amoxicilina con ácido clavulánico o un macrólido como la eritromicina. Esto es en caso de alergias de las penicilinas. Y entonces, una vez más, recordemos que es importante considerar las etiologías virales o bacterianas antes de establecer el tratamiento con antibiótico. Y con el tratamiento, cuando la cosa es únicamente viral, lo único que podemos hacer, o lo ideal que podemos hacer, es que sea un tratamiento sintomático. Por ejemplo, podemos utilizar la misma oximetazolina que se utilizó en la ¿cómo se llama? En la sinusitis para disminuir como la coriza.
También se puede utilizar la loratadina o la clorfenamina para disminuir estos como estos malestares tan obvios, ¿no? Y pues la hidratación, el uso del paracetamol y naproxeno para disminuir la inflamación y el dolor sobre todo para hablar o para comer, porque si se siguen inflamando se puede ocluir y entonces el paciente va a tener muchas náuseas y no va a poder deglutir nada y bueno, es una cosa terrible cuando la inflamación persiste y no es disminuida. ¿Tienen clase ahorita las dos algunos? Me parece que solo algunos tienen anatomía. Ok, bueno, entonces no nos vamos a tardar mucho. Complicaciones ya las estudiamos, como la fiebre reumática, que va a afectar entonces a las articulaciones, el corazón, la piel y el sistema nervioso central. Como esto ya lo vimos, no lo voy a repetir, pero ya lo estudiamos, o bien la glomerulonefritis postestreptocócica. ¿Alguien me quiere explicar qué fue lo que expliqué la clase anterior sobre la glomerulonefritis? ¿Cómo sucede? Que usé esta misma imagen de los glomérulos, ¿recuerdan? No están estudiando. A ver, Shirel. Bueno, pues habías mencionado que se trata de una reacción de hipersensibilidad tipo 3 mediada por inmunocomplejos. Iban a participar las células de la mácula, igual mencionaste. Ok, sí. Entonces, Brenda. Sí, también habías dicho que las células la primera imagen no hay muchos y cuando se presentan lo que es la glomerulonefritis se hacen más abundantes y los donde están se hacen más abundantes en el glomérulo. Ok, y entonces disminuye esta filtración que tienen los capilares fenestrados, ¿no? Muy bien, excelente, muchas gracias a las dos por su participación. Y vamos a dejar la laringitis para la clase siguiente. Por favor, estudien, yo sé que tienen muchos exámenes y todo, estudien sobre todo para el de la doctora Betty, pero no dejen de estudiar. Y ¿alguien tiene una pregunta? Y si la tienen, si no, la pueden hacer la siguiente clase o me la pueden mandar por, ¿cómo se llama? Por chat o por WhatsApp también o en el grupo, como ustedes quieran, y la resolvemos en la siguiente clase. Bien, entonces, para no quitarles tiempo para la clase que tienen siguiente, nos vemos entonces el jueves. Terminamos este tema, ¿vale? Gracias, Dalia. Gracias. Gracias, Dalia. A ustedes. Gracias. Se cuidan.